todos modos. Bien. Se quitó a Merlín. ¿Por qué se quitó a Merlín? No. A ver, a Merlín, si me escucha, vuelva a ingresar. Aquí ha habido alguna falla, algún error por esa comunicación. Bien, entonces vamos a ver ahora nuestra clase de hoy. A manera de prueba, vamos a ver eh, cómo se puede ir en esta oportunidad también registrando la asistencia y a ver si es que después va a ser utilizado, ¿no? Oficialmente en el aula virtual, ya que no hay aula virtual. Entonces vamos a empezar con nuestra clase programada para el día de hoy. Lo malo de este Meet, digamos, de emergencia, es que creo yo que permite nada más una hora de sesión. Eh, entonces, a ver, vamos a tratar de aprovechar. Si se corta por exigencia del Meet que permite solamente ese tiempo, entonces no habrá más que estar ahí y veremos de recuperar luego las clases. Entonces vamos a nuevamente hacer la presentación. Antes voy a poner en la segunda clase, nuestra segunda clase, que ya visualizamos aquí. A ver. A ver si no ha surgido ningún error. Vamos a poder iniciar las clases normalmente. Continuamos, más bien iniciamos el dictado del curso con algunos alcances y términos. Primero, unas definiciones. No sé por qué es que aparece acá de esta forma. Bueno, ya que está presentado así, vamos a ver de hacerlo nada más en esta forma. Habían otras todavía, no sé. Parece que ha habido también alguna falla acá en nuestra presentación, pero vamos a hacerlo en esta forma, tal como ya salió. A ver, también necesito su confirmación o el comentario. ¿Están viendo esta nueva presentación? Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, Sí, ingeniero, se ya, puede muy bien, ver. ok, entonces empezaremos nuestra segunda clase con algunas definiciones y alcances. La primera definición se refiere al valor. Cuando hacemos presupuestos, decimos que vamos a establecer el valor de una obra, establecer el valor que tendrá una obra. Esa es en realidad la definición de presupuesto, de establecer el valor que tendrá una obra, la que será construida sobre la base de unos documentos constructivos. ¿Y qué es el valor? Luego vamos a definirlo. Primero nos dice que vamos a construir una obra, vamos a determinar su costo, su presupuesto, en base a algunos documentos constructivos. Sabemos que el expediente técnico consta de varios documentos, de muchos documentos. Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, análisis de precios unitarios,
más algunos complementos como estudio de suelos, que es obligatorio, el estudio de impacto ambiental, que también es obligatorio, y ahora, ¿qué? Se van a reactivar las obras posiblemente en esta segunda fase, tal como hemos recibido los mensajes desde el gobierno central. Vamos a tener una nueva exigencia, lo que se conoce, lo que se está ya indicando, eh, para todo tipo de actividades, tener un protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad en la obra va a ser que en la obra ahora vamos a tener que poner un documento más en el expediente técnico. Se va a llamar un plan de seguridad y salud para el control del COVID en la construcción. Entonces, es un nuevo plan que hay que elaborar. En ese plan nos dirán, más bien nosotros mismos tenemos que preparar, y ya se están dictando capacitaciones sobre eso. Hay cursos, algunos cursos, cómo elaborar el plan de vigilancia y control del COVID en la construcción. Y que eso está en marcha, y esperemos más bien que pronto ya se reinicien las obras, lo cual contribuirá grandemente en el desarrollo de todo el país. ¿Cuáles son esos documentos constructivos que hacemos referencia para determinar el valor de una obra? Son los planos, dice, planos que definen la geometría y la forma que tendrá la obra. Entonces son los planos. Esos planos nos indican la geometría y la obra. Aquí tenemos una vista de unos planos. Esto es una vista muy antigua, ¿no? Un plano era efectivamente tal como se ve acá. Un plano elaborado en un papel que en tiempos ni tan lejanos se tenía que elaborar sobre unos papeles, estos que vemos enrollados, que se llamaban papeles transparentes o papel canso, ¿no? Entonces ahí había que dibujarlos a mano, con tinta especial, tinta china se denominaba, con unos eh, estiletes o lapiceros de diversas dimensiones, de diversos grosores, de tal manera que todo el plano quedaba dibujado perfectamente, pero todo hecho a mano. Y al final se tenía todo un juego de planos elaborados así. Imaginémonos cuánto tiempo era el que se consumía en esta actividad a los que realizaban los proyectos, a los que elaboraban los proyectos. Ahora ya no. Es probable, es casi seguro, estaría más que seguro de que ninguno de ustedes ya sabrá utilizar en el dibujo esta forma de elaborar los planos. Sobre un papel transparente, dibujarlo a mano y luego tener los planos. Ahora todo se hace con software, el software de arquitectura, el AutoCAD y otros, CPCAD. Entonces así se elaboran ahora los planos. Estos son los documentos que hemos indicado, que son los planos, que definen la geometría y la forma que tendrá la obra. Efectivamente, dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos una escalera, ahí están las dimensiones, cuántos escalones, cuál es el ancho de la escalera, o la cochera para 2 autos, puede ser para 1 o 2, como disponga el diseño, pero es la forma en que se tiene que elaborar los planos y que nos va a dar la geometría de la obra. Entonces, planos. Y luego las especificaciones técnicas. De todo el expediente técnico son 2 los documentos constructivos, planos y especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas nos definen la calidad y las características de todos los trabajos, de todas las partidas a ejecutar. Entonces, de esa forma,
estará completo todo lo que requerimos conocer para realizar una determinada partida. También vamos a mostrar ahora un modelo de especificaciones técnicas, cómo debe ser. Esta es una especificación técnica. La parte primera, donde tiene varios números, es un código que está en la estructura presupuestal y simplemente nos sirve para identificar la partida. Por ejemplo, la 06, y en la 06 es una de las partidas que se iniciaron con obras preliminares, será la 1, movimiento tierras, será la 2, albañilería será la 3 y así hasta la 6, en este caso es concreto simple. Y a las demás, si a la 1, si es que tenemos, la 1 puede ser en general concreto simple de diferentes características, el siguiente grupo 1. 3, concreto simple, digamos, concreto ciclópeo. Y dentro de ese concreto ciclópeo hay un solado. El número 2 podrá ser un modo de contención, y así. Entonces, el concreto simple es la partida, y dentro de esa, el solado de concreto es la partida específica. Y ya desde el título tiene su denominación. Por ejemplo, acá solado de concreto simple. Mezcla 1,12 de 4 pulgadas de espesor. Está diciendo acá la especificación técnica que la mezcla para hacer el solado de concreto tendrá una proporción de 1,12. O sea, una parte de cemento y 12 partes de hormigón. Bueno, eso ya es la tecnología del concreto, ¿no? Cómo elaborar una mezcla de concreto, 1,12, una parte de cemento y 12 de hormigón. Y hasta me da el espesor de 4 pulgadas de espesor. Entonces, solado de concreto simple. ¿Para qué uso un solado de concreto simple? Un solado es, digamos, una estructura, y ya es una estructura que tengo que poner por debajo de la cimentación. De la cimentación corrida, no, por cierto, sino de la cimentación más especializada, por ejemplo, en una zapata. Debajo de la zapata va a ir armada, tiene fierros, y tengo que armar el fierro y todo sobre una superficie que esté uniforme, donde pueda trabajar, poner los fierros, hacer los recubrimiento para la zapata, el fierro, a qué distancia tiene que ponerse del fondo del terreno, a 7 centímetros. Entonces voy a tener un elemento que me separe el fierro a 7 centímetros que van a quedar embutidos dentro del concreto estructural de la zapata, que es otro concreto que tiene la calidad, porque es estructural, ya para la zapata será concreto, 210 kilos por centímetro cuadrado para zapatas. Ya otra actividad muy diferente. Y cuando digo concreto 210, esa es la resistencia que debe tener el concreto y su dosificación es totalmente diferente también. El concreto siempre lo hago con hormigón, mientras que el concreto 210 tengo que hacerlo separadamente con cemento, arena y piedra chancada, ¿no? Entonces todo eso viene en las especificaciones técnicas y obligatoriamente debe tener estas 4 condiciones. Esto está dado, bueno, no hay normas específicas que te digan cómo vamos a hacer una especificación técnica. Así que la Contraloría ha elaborado normas, cómo deben hacer las especificaciones técnicas. Entonces nos da la Contraloría. Ustedes las especificaciones técnicas tienen que hacerlo de esta forma. Y luego vienen a revisar, especificación, no dice, me faltó este ítem de ejecución. Usted está transgrediendo la norma y no somos pasibles de sanción por parte de la Contraloría. Lo cual es conveniente en cierta forma para que
todos tengamos una uniformidad en la elaboración de las especificaciones técnicas. Y debe constar descripción y método constructivo. Descripción, ¿en qué consiste la partida? Por ejemplo, dice acá, para el solado, la descripción, se coloca una capa de concreto pobre con el fin de emparejar y mantener limpias las superficies sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. Muy bien, esa es entonces la descripción. Y más información sobre el método constructivo, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el solado de concreto reposará sobre el piso sólido. Ya me estoy indicando, o sea, no lo puedo poner directamente sobre el suelo. Y además es una condición, una característica del movimiento de tierras, que primero tendré que compactar el suelo, compactar a cierta densidad, y recién sobre esta irá el solado. Entonces esa es la descripción. La ejecución, ¿cómo? ¿Cómo es que debo hacer? La especificación técnica me indica también cómo debo hacer. Aquí, y me dice para el solado. El fondo de la excavación debe estar nivelado y limpio. Muy bien. Se debe verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos. Muy bien, si el estudio de suelos me decía que debo compactar a cierto grado de densidad, a 1.8 kilos por centímetro cuadrado de resistencia del suelo, entonces tendré que obtener ese grado de compactación. Se debe verificar las cotas de la cimentación, lógico. Y si será lo primero, si no me va a salir totalmente irregular la construcción y por lo tanto puede ser insegura. Luego hay indicaciones de cómo realizar el vaciado. Y finalmente, nuevamente voy a verificar las cotas de la cimentación y también el espesor mismo del solado. Bien, dos puntos entonces importantes. Uno tercero dice método de medición. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a medir eso, ese solado? ¿Cómo lo tengo que medir? Ya lo tengo en el metrado, las unidades de medida. Pero por si acaso me lo recuerdan. Esta actividad se medirá por metro cuadrado. Ya lo tenía, pero me lo recalcan. No vaya a haber errores que puedan generarme después problemas, ¿no? Que así fue, que no era la unidad de medida. Siempre pueden presentarse dificultades y discusiones sobre cómo y qué forma medir cada una de las partidas. Y por último está la forma de pago, que también ya está, ¿no? Es necesario considerar de repente, pero sí también me lo recuerda. Forma de pago, el valor del precio unitario definido en el presupuesto. Incluye todos los costos de los materiales, equipos, mano de obra y todo lo demás. Y con eso voy a pagar la cantidad de metros cuadrados en el caso del solado que he ejecutado. Entonces, tenemos estas dos condiciones para determinar el valor de una obra. Entonces, ¿qué es el valor? ¿Qué es el valor? Es una definición bastante general de qué es el presupuesto. Valor, según la economía, es la equivalencia que hay en un bien o de un servicio, la equivalencia de un bien o de un servicio en términos de otros bienes y servicios. Entonces es una comparación. Si yo tengo un bien de este tipo, de esta forma, que yo hago, produzco, en fin, me voy a compararlo con otro. ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? Para poder intercambiar los productos que uno produce con los productos que produce la otra persona. Por ejemplo, un ejemplo bastante grueso. Si una persona produce maíz,
deberían producir nada más maíz. Otra persona produce papas y necesitan intercambiar esos productos. El que produce maíz necesitará papas y viceversa, el que produce maíz. Entonces necesitan intercambiar. A ver, ¿cuánto? En función de qué y cómo es que se ponen de acuerdo. ¿Qué es más fácil producir, las papas o el maíz? Yo estimo, no conocemos exactamente esos mecanismos que son de otra rama. Digamos que las papas requieren mayor inversión, mayor trabajo y por lo tanto son más costosas que el maíz. Luego una proporción entre maíz y papas será, digamos, si tomo como unidad de medida 1 kilo de maíz, podrá intercambiarse por medio kilo de papas, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir. Entonces, ese es el valor, esa es la equivalencia que hay entre un bien, entre diferentes bienes y también servicios. Servicios es cualquier actividad que desarrolla una persona y le da a otra para poder tener o ejecutar algo. Por ejemplo, un servicio es la construcción. El que tiene es el propietario del hotel y el que va a hacer, va a instalar su hotel, no sabe de construcción y contrata los servicios de un constructor para que le haga la obra. Igual va a haber una equivalencia y tiene que haber una equivalencia. Como los tiempos han cambiado y las situaciones ahora son diferentes, todo se cuantifica en función del dinero. Entonces el dinero es también un bien que cuesta obtenerlo, por lo tanto, tiene su valor también, el dinero también tiene valor. Pero cuando hago el intercambio de bienes con dinero, este intercambio viene a denominarse precio. Tengo un precio. ¿Cuánto cuesta ya el kilo de maíz? Ya va a salir en función del dinero, ya no con las papas, sino con dinero. Y entonces voy a tener el precio de 1 kilo de maíz, por ejemplo. Bien, el valor puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Vamos a ver, esta parte es una parte teórica que es necesario conocer para estar imbuidos muy bien. ¿Y por qué tengo que hacer presupuesto? ¿Por qué cuesta este bien de esa forma? Una teoría clásica conocida dice que el valor es el monto necesario para producir un bien económico. Como es el monto necesario, el dinero necesario para producir un bien económico, se denomina a este precio o este valor en sí, el valor de uso, valor de uso. Y existe otra teoría neoclásica, esa era la clásica, neoclásica, que también tiene su forma de conceptuar el valor. Y dice que es una magnitud subjetiva, que se mide por la estima, como una persona valora el bien. Bueno, esto es el valor para esta teoría neoclásica, está supeditada a la apreciación que hace la persona de un bien. A este bien está la apreciación de la persona puede ser, como dice la teoría subjetiva. Está muy bonito este bien, me gusta y yo me lo compro. Y entonces el costo va a ser bastante considerable, digamos, ¿no? Bajo esas condiciones. ¿Ya? Hemos hablado de precio también, entonces ya hemos dicho que es cuando un bien, cuando el valor de un bien se cuantifica en base al dinero. A su vez, el valor, o sea, en este caso ya el precio, depende de ciertos
ciertas situaciones que se dan. Porque el precio de un producto es más y otro es menos. Por esos dos conceptos, por su escasez. Si un bien, y hay poco de un bien, entonces el precio va a ser mayor. Si hay un bien en gran cantidad, su precio va a ser muy pequeño. Por ejemplo, tenemos acá cuando hay escasez de ese bien, por ejemplo, el oro. No hay mucho oro, hay que conseguirlo y difícilmente. Y todos quisieran tener oro, ¿por qué? Porque tiene mucho atractivo el oro y el petróleo, y son escasos, así que su precio es alto. A ver el caso del petróleo, vamos viendo el caso del petróleo. El petróleo hasta hace unos años tenía un costo bastante alto, más de $100 el barril. ¿Y por qué era así? Porque el petróleo era escaso. ¿Qué pasó? ¿Hay más petróleo? Pues sí, efectivamente hay más petróleo ahora. ¿Y cuánto está el precio del petróleo? Está bajísimo, $20. ¿Cuánto se ha reducido? 5 veces el costo, el precio inicial que tenía antes. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué se ha bajado tanto? ¿Por qué hay ahora más? Porque se ha descubierto una forma de encontrar petróleo mucho más barata y hay una cantidad ingente en el fondo de los mares. Se llama el petróleo de esquisto, así es su denominación, y hay cantidad considerable, muy fácil su extracción, entonces ha dejado de ser escaso. ¿Qué hacen o qué están haciendo los productores de petróleo? Están tratando de vender lo más posible lo que pueden producir todavía desde los pozos petroleros, porque después, cuando se haga mucho más fácil la extracción de petróleo de esquisto, el precio aún va a ser mucho más barato. De esa forma, entonces, su escasez. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre todavía es necesario para diversas actividades, pero incluso así ya viene disminuyendo. Por ejemplo, en comunicaciones, en Internet incluso, se transmiten los datos de cables. Los cables estaban fabricados de cobre. Bueno, hace un buen tiempo se ha descubierto que el cobre no es tan buen conductor como otro producto que se ha descubierto, un material no metálico, que puede transmitir ahora, ¿no? Y que se denomina fibra óptica, algo parecido a un vidrio en términos generales, por lo cual puede transmitir mucha más información que por el cobre. Entonces ahora su precio ha disminuido. ¿Y qué dice la tecnología sobre el cobre? Dice los estudiosos, de acá a unos 15 años más el cobre será sustituido por otro producto. ¿Qué pasa si el cobre es sustituido por otro producto? Como ya se está viendo en esto de la fibra óptica, entonces ya perderá su valor, ya no será importante. Y habrá bastante todavía, ¿no? Ya no es escaso. Bien. Y las diversas situaciones entonces se dan para determinar los precios. Y el otro asunto es su atractivo. Atractivo, eso es concordante con la teoría neoclásica que dice que es una apreciación subjetiva de las personas, el atractivo del bien. Muchas personas desearían tener ese bien. Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener una joya de oro, ¿no? Entonces es un atractivo. Pero como es muy atractivo eso, su precio es alto. Y como su precio es alto, difícilmente ya puede encontrarse, digamos. Y sobre todo a un precio bajo. Si un bien es escaso y atractivo, decimos aquí, tendrá una mayor
tasa de intercambio. Esa es la forma inicial de intercambiar un bien con otros bienes. O sea que podemos intercambiar un bien de igual o mayor valor, por ejemplo, el oro, si un bien es escaso y atractivo. Y los hay. El platino es uno de ellos que compite mucho con el oro, por ejemplo, ¿no? Y una tercera condición es esta, su utilidad potencial. Esto quiere decir cómo me puede ser útil este producto, este bien en un futuro. Si este bien me puede servir en un futuro, entonces va a ser muy atractivo contar con él. Por ejemplo, y esto ya es un hecho que se viene dando mucho. Un terreno ubicado en un área urbana de expansión. Todavía no hay nada ahí, pero va a tener este bien una utilidad potencial en un futuro. El crecimiento de la ciudad va a hacer de que esos terrenos se conviertan, que antes de repente son eriazos, que antes son agrícolas, van a tener una utilidad mayor y un costo mayor. Entonces eso también le da un incremento a su precio. Ya se van incrementando los precios. Si todavía nadie se dio cuenta del atractivo de eso, todavía podríamos encontrar de repente algunos terrenos que están baratos todavía por las afueras de las ciudades, por ejemplo. Entonces hay valores, ya continuamos todavía con el tema de los valores. Y podemos encontrar dos tipos de valores en general. El valor de mercado. Bien, valor de mercado. Es un valor o un precio, un valor o un precio en un mercado libre. Un mercado libre. Y los mercados tienen muchas fricciones, le llaman fricciones los economistas, todas las fuerzas, influencias que hay sobre un bien. Eso se da por encima de los costos que se tenga para producir el bien. Factores de diversa situación, como decimos acá, factores, situaciones del momento. Y otras influencias además, como influencias sociales y también influencias políticas. Influencias sociales y políticas, todas influyen en el precio de un determinado bien en un mercado libre. Si no, ahí nomás veamos, ¿no? De repente ya se declaró la pandemia en la ciudad y se necesita para desinfectar a las personas alcohol. Y el alcohol está cumpliendo con todos los requisitos que hemos dado a conocer sobre el valor del mercado. Entonces no hay, vamos a la farmacia, no hay alcohol. Vamos a otra tampoco, pero en algunas sí hay, pero el costo ¿cuánto era? Se ha subido, se ha duplicado el costo del alcohol, el precio de intercambio en el mercado. ¿Debido a qué? Debido a la fricción que nos da la coyuntura de que estamos viviendo en una situación de una pandemia generada por un virus que ha hecho que los precios en el mercado de algunos productos se incrementen. Pero algunos precios han bajado por esta misma situación. También es una fricción del mercado. Muy bien, las personas que antes tenían un trabajo están perdiendo su trabajo, están trabajando menos, entonces ya no tienen el poder adquisitivo que tenían antes y ya están adquiriendo menos cantidad de productos. Y yo consumía una cantidad tal de frutas, digamos, en una semana, ahora me limito a unas pocas frutas a la semana. Entonces, como hay poca demanda de frutas y la producción se ha mantenido, la única forma de que el que comercializa la fruta pueda deshacerse rápidamente es disminuyendo los precios, es bajando el precio.
Todo esto se da así en este mercado libre. El control nunca ha sido bueno, jamás. Dice, a ver, hemos escuchado al Congreso que, bueno, ellos tienen sus diferentes formas de pensar. No hay oxígeno en el país y necesitamos oxígeno para atender a los enfermos en la pandemia. Entonces al Congreso no se le ocurre mejor idea que vamos a sancionar a todos los que no hacen oxígeno y no quieren producir y están escondiendo para venderlo más y ellos son los culpables. Esa no es ninguna solución. ¿Cuál sería la solución, la mejor solución? Todo lo contrario, dar facilidades a los que fabrican oxígeno. Miren, ustedes fabriquen oxígeno, les vamos a todas dar facilidades, no les vamos a comprar impuestos y estoy seguro que comienza a haber oxígeno al día siguiente. Y no tratando de controlar, tratando de sancionar, sino tratando de incentivar más bien la producción del oxígeno, en este caso del alcohol o de cualquier otro bien que esté sujeto a estas influencias del mercado. Bueno, entonces como en el mercado se dan todas esas situaciones, el precio, el valor en esas condiciones se llama un precio de intercambio. Y hay un valor natural. Si en el mercado no hubiera ni la intervención de ninguna fuerza, ninguna fricción, solamente se considera el valor de producción del bien, o sea, cuánto gasto en producir el bien, entonces ese valor se diría denominado un precio justo. Difícil tenerlo en estos momentos, en ninguna sociedad ocurre eso. Me recuerda que uno en un país he llamado, no había alguna oportunidad de autos. No hay autos porque nadie quiere traer los autos. Vamos a poner acá en nuestro país una fábrica de autos y así no vamos a depender de esos países que fabrican y nos quieren vender caros los autos. Muy bien, pusieron la fábrica y comenzaron a ofrecer y comenzaron a fabricar. ¿Saben lo que ocurrió? Que el precio, que el valor del auto más barato y al contrario, el valor del auto más caro en nuestro medio, por ejemplo, en el Perú, el más caro era más barato que el carro más barato producido en ese país. De ninguna manera ocurre entonces favorablemente el control. Es un tanto difícil conseguir un precio justo en cuanto existe un mercado. ¿Bien? ¿Cómo es que se genera el valor? ¿Por qué existe? Hay diversas teorías también para decir por qué tiene un valor un bien, por qué un valor tiene bien, por qué no es libre de producirse, ¿no? Y esa es la teoría que me puedo explicar y sumida casi todas, incluso ideologías políticas, económicas que pudieran haber, hacen uso de esta teoría del valor trabajo, que dice, el valor de un producto viene dado por la cantidad de trabajo que se necesita para producir el producto. O sea, mientras más trabajo utilizo, más caro va a ser el valor de un bien. Entonces así se explica también lo que ocurre en algunos países. ¿Por qué los productos de China son más baratos? ¿Acaso las telas son más baratas en China? ¿Puede uno conseguir los materiales para construir una prenda de vestir más barato? Las telas, los hilos y todo eso. No, simplemente que en esos países en China el costo de la mano de obra es muy barato y por lo tanto el costo del bien es menor.
La teoría del valor trabajo se explica acá muy bien. De esa forma, entonces, es entendible por qué es que tiene que haber un valor trabajo en un bien. Lógicamente, en una obra también se da lo mismo, una partida de obra, porque cuesta más hacer un muro de ladrillos que hacer un muro digamos, de adobes. ¿Cuál va a ser más caro? Yo creo que va a ser más caro el muro de adobes porque tengo que preparar los adobes, tengo que llevarlos, subirlos, tengo que esperar, una vez preparados los adobes, tengo que esperar muchos días hasta que se seque y ya pueda utilizarlo, entonces va pasando el tiempo, voy necesitando mano de obra para secar los adobes, voltearlos, trasladarlos, en fin. Mientras que los ladrillos, en la fábrica están los ladrillos, los cargo en un camión y ya los tengo al pie de la obra. Entonces también el trabajo interviene en la ejecución de las partes de obra y en general en toda la obra. Por eso es que la mano de obra es uno de los tres componentes principales de toda obra. Sin mano de obra no habría construcción, no la habría. Ni un bien tampoco, ni ninguna clase. Justamente hablando de bienes, vamos a entender también lo que son esos productos, digamos, bienes. También de acuerdo a la economía. Se dice que un bien, según la economía, es todo género con el cual se puede comercializar. Entonces, si algo puedo comercializar, es un bien. Entonces hay una infinita cantidad de bienes y una infinita forma de clasificar los bienes. Muchas veces las clasificaciones voy a realizarlas de acuerdo a la utilidad, o sea, ¿para qué son útiles estos bienes? Por ejemplo, en estos casos, tengo materias primas. ¿Y qué son materias primas? Materias primas son los bienes que sirven para generar otros bienes. Materias primas. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos el mismo concreto para producir concreto. Las definiciones de mis estudios de materiales de construcción me dicen que el concreto es una roca artificial que se ha producido con tres componentes básicos. Arena, piedra, o sea, áridos o agregados, cemento y agua. Los tres son materias primas. Y juntos los tres van a producir un nuevo bien, que es el concreto. Entonces, esas son materias primas para producir otros bienes. También por el nivel de los bienes. Pueden ser de nivel bienes inferiores, superiores. Bienes inferiores, normalmente se conocen así, los muebles. Los muebles son bienes, entonces, inferiores. Y los bienes superiores, los inmuebles, los edificios, algo mucho más costoso, algo más, digamos, estable en un determinado momento y en el tiempo, inclusive. Una segunda clasificación, una tercera, bienes de consumo. Consumo inmediato. Un bien de consumo es aquel que se consume y ya terminó ahí su vida y desaparece. Por ejemplo, si compramos una galleta, abrimos el paquete y nos comemos la galleta, ya se acabó el bien. Se consumió y se acabó el bien. Ya no es más galleta, sirvió de alimento, en fin. Pero eso lo he consumido inmediatamente. Entonces, un bien de consumo y de consumo inmediato.
Y otros bienes duran más, muchísimo más. Por ejemplo, tenemos todos una laptop en la cual venimos recibiendo las clases, eso se llama un bien de capital, y el laptop me va a durar posiblemente no solamente el año lectivo, sino me duró todo el estudio de la carrera. Muy pocos dirán, yo tuve del primero al segundo una laptop, del segundo otra, ¿no? Muy pocos. Normalmente nos duró toda la carrera y entonces por eso se denomina este bien duradero un bien de capital. Además me costó bastante, ¿no? El inicio, al principio. Otra, cuarta, bienes de primera necesidad. Primera necesidad. Aquellos que son bienes útiles. Eh, para todo, para el desempeño uno de uno mismo, para la alimentación, para todo. Todo lo que me sea útil es un bien de primera necesidad. En contraposición hay otros bienes que no son tan útiles, ¿no? Bienes de lujo, aquellos que yo pueda prescindir. A ver, yo quiero un reloj, bueno, quiero un reloj, para ver la hora es necesario. Entonces es un bien útil. Pero si yo quiero un reloj que sea muy bonito, un Rolex, ya no es muy útil, muy necesario, más es el lujo que voy a demostrar con ese bien de lujo y que puedo prescindir en consecuencia. Voy a prescindir de algunos de esos bienes y por eso es que los denominamos bienes de lujo. Bien, los bienes, como toda actividad humana, están sujetos a las normas y a las leyes. Es decir, que legalmente se han establecido dos tipos importantes, interesantes o primordiales de bienes. Los bienes inmuebles y los bienes muebles. Y hay una lista, esta lista está en el Código Civil para usos legales, por eso decimos administrativos y legales. La universidad cuando hace adquisiciones incorpora estos en una lista, que es un clasificador del gasto, donde están todos los bienes catalogados y precisamente están en base a este listado legal, reconocido por el Código Civil, como les digo. Los bienes inmuebles pueden ser inmuebles. Podríamos comprender y sin equivocarnos que los bienes inmuebles son aquellos que están fijos ahí, que no se pueden mover. Pero vamos a ver que no es tanto así. Suelo, subsuelo y sobresuelo es un primer bien inmueble. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Bueno, esto sí es lógico, el suelo. El suelo se utiliza en construcción para cimentar nuestras estructuras, porque es la parte superficial. El subsuelo también puede ser importante. En el subsuelo encontraremos, por ejemplo, minerales que necesito mover mucho para poder encontrarlos. El sobresuelo está más relacionado a la agricultura. El sobresuelo, una capa de apenas 40, 60 centímetros donde puedo realizar cultivos, sería un sobresuelo, ¿no? Estamos viendo bienes inmuebles. Entonces, dos, el mar, los ríos, los lagos, los manantiales, los cursos de agua. Todo lo que se refiere a las aguas son bienes inmuebles. Inmuebles, y pese a eso el mar siempre está en constante movimiento. Los ríos, ni qué decir, los ríos van circulando permanentemente, pero son inmuebles para la ley. Los lagos, los manantiales y cualquier tipo de cursos de agua, ¿no? Son bienes entonces estos inmuebles.
Tercero, las minas, las canteras y depósitos de hidrocarburos. En este rubro está todo lo que está, digamos, en el subsuelo. Las minas, las canteras pueden estar al aire libre, una cantera a cielo abierto normalmente. Una cantera de agregados la puede extraer también de los cauces de los ríos. Los cauces de los ríos, que cada vez que hay temporada de lluvias se incrementa el caudal, vienen los caudales incrementados y transportan materiales en suspensión, que son las arenas, las piedras, y hasta muy grandes piedras, ¿no? Cuando los ríos son grandes traen gigantescas piedras y que se depositan en ese lecho del río y que después los puedo aprovechar, convirtiendo eso en una cantera precisamente. Las canteras también pueden ser no solo en el cauce de los ríos, sino también en cualquier depósito fuera de los cauces de los ríos. O sea, antiguos cauces de ríos convertidos ahora en canteras para nosotros, ¿no? Depósitos de hidrocarburos. Bueno, todo lo que se refiere al petróleo, el gas, de que se explota ahora, eh, está muy por debajo del subsuelo porque se depositaron estos en épocas bastante anteriores y es necesario hacer mucho trabajo para extraerlos, porque están, digamos, a considerables profundidades que han sido estas llenadas, cubiertas, luego de de millones de años, 40, 50 millones de años, que ahora los explotamos como hidrocarburos. En cuarto rubro, las naves y aeronaves. Naves y aeronaves. Típicamente estos no están fijos al suelo ni a la tierra y son movibles las naves, o sea, los navíos, los barcos, navegan sobre el mar, se están moviendo, no son precisamente inamovibles, un mueble o inmueble, ¿no? Las aeronaves tampoco, o sea, los aviones van por el aire circulando, pero son considerados para fines de uso legal como bienes inmuebles. Bien. En quinto lugar, los diques y los muelles. Los diques y los muelles. Ya, construcciones para facilitar el embarque, desembarque de personas, otros bienes en los puertos. En los puertos, que son los accesos que se tiene desde el mar y para facilitar justamente el uso por las embarcaciones, naves, por las naves que puedan circular, ¿no? En los puertos. Pontones, en sexto punto, pontones, plataformas y edificios flotantes. Ya estas son construcciones muy grandes que se instalan, que se construyen, no sé si es correcto decir, que se construyen sobre la superficie de los mares, o los construyen en otra parte y los ubican ahí. No creo que se tengan que construir precisamente ahí mismo, sobre la superficie del mar. Pontones, plataformas, por ejemplo, aquellas destinadas a la explotación de hidrocarburos en los lechos marinos, o los que hemos denominado, por ejemplo, como el petróleo de esquisto, por ejemplo, está en el mar y se los explota desde estas plataformas y también edificios flotantes muy grandes. 7 de bienes inmuebles, concesiones para explotación de servicios públicos, concesiones,
para explotación de servicios públicos. ¿Qué es un servicio público? Es algo, una actividad que va a dar beneficio a toda una comunidad, a toda una población. Por ejemplo, un servicio público es el agua potable, ya, servicio de agua potable. Puede el Estado dar esto en concesión a una persona particular para que lo explote y por supuesto haga el servicio público, servicio de suministro de agua potable. La electricidad, otro servicio público que también puede ser dado a personas, a cualquier persona, para que lo pueda explotar, pero dar el servicio de dar energía eléctrica a los que así lo requieren. Algo mucho más, digamos, mucho menos visibles son los servicios públicos de comunicaciones, como teléfonos, muy bien, teléfonos satelitales, teléfonos los que usamos ahora, teléfonos móviles, es un servicio público también, y esa es una concesión que del Estado para que alguien, por ejemplo, Claro, Vitel, no sé, pueda explotar esa banda y pueda instalar ahí y transmitir desde esa banda a todo lo necesario para que las personas se puedan conectar, se puedan comunicar, utilizando los accesorios que ahora son necesarios, como los celulares, por ejemplo. Entonces, esas concesiones que da el Estado son estas concesiones para explotación de servicios públicos. La televisión, igualmente, radio, televisión. En octavo lugar, concesiones mineras obtenidas por particulares. Igual la minería. Hay empresas mineras que van a explotar minerales. Tenemos varias en nuestra zona. Minerales de cobre, extracción de minerales de cobre. Yo le voy a dar en concesión a una determinada empresa. En nuestro medio, por ejemplo, Minsur, ya para que explote cobre en la parte alta de Tacna. Esa es una concesión minera y el que la explota es una persona particular. En consecuencia, todo lo que se tiene ahí para la explotación minera es un bien inmueble. Bien. En noveno lugar, vías del ferrocarril, las vías de ferrocarril, estaciones y el material rodante. Las vías de ferrocarril son las rieles por los cuales circulan los ferrocarriles. Las estaciones son necesarias, son los sitios donde van a parar los trenes para que puedan acceder personas, pasajeros que suben, bajen en un determinado lugar, las estaciones. Y el material rodante, todo lo que va por las rieles, las locomotoras, los vagones, los vagones de carga, los vagones de pasajeros, y la gran variedad que hay ahora. El ferrocarril fue durante mucho tiempo la vía más importante de comunicación y de transporte, todavía mucho antes del siglo pasado, en los años 1800, finales de 1800, donde se construyeron los primeros ferrocarriles y fueron todo un éxito y favorecieron el desarrollo, en realidad el desarrollo en todo el planeta. Con las vías de ferrocarril se incrementó muchísimo el comercio, la producción y todo. Los que más aprovecharon fueron los países del norte, principalmente que Inglaterra, donde crearon prácticamente los ferrocarriles y se hicieron económicamente muy fuertes los ingleses, como sus
digamos, sus colonias, colonia en esa vez. Los Estados Unidos hoy también tienen muchos ferrocarriles, la India, por ejemplo, y otros. Pero el ferrocarril ahora está cobrando nuevo auge de diferente forma. Ya tenemos ferrocarriles urbanos, en el país hay uno por lo menos, un ferrocarril urbano para el transporte de personas. Ahora la necesidad es esa, la necesidad de transportar masivamente a las personas dentro de las mismas ciudades, el metro y otros tipos. O los ferrocarriles que existen en otros países, los denominados ferrocarriles de alta velocidad, muy rápidos y por el cual van miles de personas. Viajan estos ferrocarriles rápidos a 300 kilómetros por hora y pueden cubrir, por cierto, entonces distancias grandes, 300 kilómetros en una hora, que lo hacemos en vehículos en cuántas horas, en cuántas, en 4 horas, por ejemplo. ¿No? Los ferrocarriles tienen su nuevo auge y se están nuevamente haciendo necesarios en nuestra comunidad, en nuestros países. Son también bienes inmuebles, lo que se indica en este punto 10, los derechos sobre inmuebles. Ya los derechos, no el inmueble en sí. Esos derechos deben ser inscribibles en los registros públicos. Un derecho sobre un bien, por ejemplo, sobre un inmueble. Por ejemplo, hay un edificio muy grande que ha sido construido por muchas personas en sociedad. Y yo tengo una participación, una parte de esos derechos de la sociedad. Entonces, esas acciones que me corresponden sobre ese inmueble, sobre ese edificio, son también unos bienes inmuebles. Muchas personas van a ir, tienen una vivienda y necesitan dinero y necesitan un crédito bancario. El banco va a exigir que usted tiene que hipotecar su vivienda a favor del banco y esa hipoteca me la da como garantía por el préstamo que le doy. Entonces es también un bien inmueble, esa hipoteca, esa garantía es también un bien inmueble. Y por último, las leyes que siempre tienen la razón, ponen al final otros que por ley tienen esa calidad. Bueno, no cerraron el asunto. Y me ponen al último otros que por ley tienen esa calidad para no equivocarse, ¿no? Para que si surge algo que no estaba previsto acá digan, ¿y esto qué es? ¿Se mueve o inmueble? ¿Qué es? Acá lea el 11 que dice otros que por su calidad. Muy bien, entonces voy a poner. Entonces esos son los bienes inmuebles. Hemos dicho que son dos legalmente reconocidos y otros son los bienes muebles. Muebles, por denominación, todos aquellos bienes que se pueden movilizar. Tenemos primero vehículos terrestres de cualquier naturaleza. Vehículos terrestres de cualquier naturaleza son muebles. O sea, los grandes camiones que transportan mercaderías y todo eso dentro de áreas urbanas, entre áreas urbanas, son vehículos terrestres. Los autos que transportan personas particulares son vehículos terrestres. Y las combis y minibuses que transportan personas también son vehículos terrestres. En consecuencia, los primeros muebles son los vehículos terrestres. Un segundo tipo de bien inmueble legalmente, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Esa es una condición, por supuesto. Bienes susceptibles, fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Si algo no puedo apropiarme de algo,
no será un bien. Por ejemplo, el aire, el viento. ¿Me puedo apropiar del viento? Cualquier persona no podrá hacerlo, ¿no? No puedo apropiar del viento. Pero en algunas circunstancias sí, podría apropiarme del viento. Por ejemplo, cuando vaya a instalar un molino de viento, cuando vaya a instalar un generador eólico, que es así como se llama, este tipo de fuerza natural, el viento, y voy a instalar unos instrumentos que funcionen con la fuerza del viento. Así ya me estoy apropiando de eso, de ese bien. Y voy a generar, digamos, energía a través de mover unas aspas con el viento. ¿Qué es lo que realmente me está generando la energía? El viento. Otro ejemplo de fuerza natural susceptible de apropiación es la televisión. La televisión. La televisión funciona en base a ondas electromagnéticas que están ahí están. Siempre han estado ahí, desde la antigüedad, desde la más remota antigüedad. Pero ¿quién sabía que existían esas fuerzas naturales y las fuerzas electromagnéticas que estaban ahí? No hasta que hubo la tecnología suficiente como para saber que hay unas fuerzas naturales ahí y que me las puedo apropiar. No me apropio de todo el espectro de las ondas electromagnéticas, de una pequeña parte. Entonces puedo poner un canal de televisión que utiliza una pequeñísima parte de ese gran espectro y en esa pequeñísima parte instalo todo mi sistema para transmitir eh, señales de video, de audio, imágenes y todo, en esa pequeña porción del espectro electromagnético. Entonces me apropié de esa parte y transmito televisión, imágenes, por lo tanto tengo una actividad económica y por lo tanto me lo agarré y es un bien inmueble. Bueno, dos típicos ejemplos de fuerzas naturales susceptibles de apropiación, siempre que me las pueda agarrar, que las pueda apropiar. Si no, no será un bien de ninguna manera. En un tercer punto tenemos construcciones hechas en terreno ajeno con fin temporal. Construcciones hechas en terreno ajeno con fin temporal. A ver, ¿qué podemos decir eso? Por ejemplo, un campamento. Un campamento para ejecutar una obra, yo tengo que hacer una obra muy grande, voy a tener decenas, centenas de trabajadores en la obra, yo voy a necesitar dónde instalarlos, es un campamento, está fuera del área urbana, voy a hacer toda una construcción para instalar ahí los dormitorios, los servicios, los comedores, las cocinas, las áreas de esparcimiento y todo eso que necesita un campamento para instalar ahí y ejecutar la obra. Y va a estar ahí mientras dure la obra. Entonces lo he hecho en un terreno que no es mío, que no es de mi propiedad, está afuera. Está temporalmente mientras dure la construcción. Entonces, es hacer inmuebles y las construcciones son catalogadas como bienes muebles. Yeah. Otro materiales de construcción o procedentes de demoliciones que estén sueltos. Materiales de construcción, todo material de construcción que son bienes, mientras no queden incorporados en la obra. Tengo cemento, fierro, agregados, maderas y todo eso. Después voy a hacer el procedimiento constructivo usando la tecnología propia de la construcción,
los agregados y el cemento lo voy a convertir en concreto y queda incorporado en la obra. Los fierros, igual la madera me sirve para hacer los encofrados. Entonces todos esos materiales son muebles mientras no queden incorporados en la obra. Y también, si tengo un edificio ya muy antiguo, ya cumplió su finalidad, entonces voy a proceder a su demolición. Me van a quedar muchos materiales. ¿Qué haré en una demolición? Ahí está la demolición. Ya no me sirve este edificio, quiero hacer uno nuevo. Esto se da mucho en las grandes ciudades. Los edificios están todavía buenos, en buenas calidades, podrían condiciones, todavía podría utilizarse un buen tiempo más, pero ya no me es rentable. Yo tengo un edificio de 4 pisos que me servía de oficinas, pero yo quiero hacer ahora en ese mismo terreno un edificio de 20 pisos. Entonces, que es más rentable. Mejor voy a demoler esto y hago el de 20 y voy a tener más ingresos y recupero todo lo que estoy haciendo, incluida la demolición. Como por ejemplo acá en Tacna, en la construcción del hospital. El proyecto dice voy a demoler eso y ahí voy a hacer en reemplazo otra edificación, más moderna, más nueva, mejores condiciones, en fin. Los materiales que van a resultar de eso, siempre que no queden ya sujetos al suelo, son también muebles, son materiales muebles. Me quedarán puertas, me quedan rejas, me quedan fierros. Puedo tener muchos materiales todavía que puedo usar para otros fines, en fin. Entonces, esos son bienes muebles. Punto 5, títulos, valores de cualquier clase, documentos de crédito, valores de cualquier clase. Por ejemplo, las personas emiten cheques, un cheque que aquí yo le firmo a alguien, toma, este es tu pago por tus servicios, y anda al banco y lo cobras. Mientras está en mi poder es un título valor, y voy a ir al banco y lo voy a hacer efectivo. Si algo pasara, voy a considerar que ese es un bien mueble, que ese cheque es un bien mueble. Los documentos de crédito, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré. Una letra de cambio. Firmé una letra de cambio cuando compré un artefacto eléctrico y donde me comprometo, pagaré tal fecha, por la adquisición que he hecho y tengo ese compromiso, asumí ese compromiso de pagar, digamos, programadamente. Entonces, mientras va ocurriendo todo eso, ese documento es un bien mueble. ¿Ya? También este punto 6, derechos patrimoniales, de autor, inventor, patentes, marcas, derechos patrimoniales, derecho, no es en sí algo, una cosa real que la tenga, es un derecho patrimonial. Compuesto, en términos generales, he compuesto una canción. La canción se toca muchas veces en la radio, públicamente, se pone, en fin. Por ese hecho, tengo derecho a percibir un cierto monto, porque están utilizando mi canción para diversos fines, ¿no? Es un derecho patrimonial. El que inventa algo, un inventor, inventé algo por muy mínimo que sea, me corresponde pues algún beneficio por haber inventado algo útil. Patentes. De ahí, de este inventor, derivan generalmente las patentes. Y las marcas.
marca. Se ve mucho acá, por ejemplo, en Tacna, que es un sitio comercial por excelencia, marcas. De vez en cuando los propietarios de las marcas organizan operativos conjuntamente con la policía. Oiga, mire acá, me están falsificando acá mi marca, yo soy fabricante, el original de las zapatillas, no sé qué, esas zapatillas Adidas, y acá veo que estas otras zapatillas dicen Adidas, pero no es mi marca. Y aunque lo fuera, me están falsificando y están utilizando indebidamente la marca. Yo soy propietario de esa marca y debe indemnizarse. Entonces, lo que más hacen todos es, bueno, usted no puede hacer eso, primero que es ilegal usar una marca ajena. Esta marca tiene un propietario de un bien mueble como es la marca. Por eso es que, por ejemplo, acá los juguetes, ¿no? Uno va al mercadillo y ve juguetes. Quiero juguetes de Mickey Mouse. No, no hay de Mickey Mouse, este está parecido nomás. Pero ¿por qué yo quiero de Mickey Mouse? Es que son originales, son marcas y están más caros. Bueno, ¿no? Están reconociendo en realidad la categoría de un bien mueble, la marca de fábrica de un determinado bien. Y en un séptimo punto, las rentas y pensiones de cualquier clase. Rentas y pensiones de cualquier clase. ¿Cómo puedo obtener alguna renta? Pues tengo una renta, por ejemplo, un alquiler. El alquiler, tengo una vivienda y la alquilo. Y por ello tengo una renta. Entonces se renta esa remuneración por el alquiler que yo percibo es un bien inmueble, es un bien mueble, ¿no? Es un bien mueble. Las pensiones de cualquier clase, bienes inmuebles. Yo recibo pensión de supervivencia, pensión de jubilación, pensiones diferentes son consideradas igualmente bienes muebles. Bien, octavo, acciones y participaciones de socios, aún si pertenecen a inmuebles. Es diferente de la primera, que era la participación en un inmueble. Acá una acción, simplemente una pequeña porción de una participación como socio en cualquier actividad y también en un inmueble. Si tengo una acción al portador, nomás ahí que no está fija, no está exactamente a mi nombre, acciones al portador se llaman aquellas que yo las tengo ahí, las compré, me las regalaron, en fin, no importa cómo las obtuve, y me dan derechos sobre un inmueble, por ejemplo, sobre una parte del inmueble, entonces es también un bien mueble. Por último, 9, todos los bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Bueno, acá ya se ha reconocido por ley que muebles son todos aquellos bienes que los pueden llevar de un sitio para otro, cualquiera que sea. Entonces, ahí está, es una calidad, una condición de un bien mueble. Y como ya hemos dicho, para los casos de los bienes inmuebles, la ley dice otros que por ley tienen esa calidad. Entonces la ley no quiere perder, y por si acaso hay algo que se presenta ahí y este bien no cuadra con ninguno de los 9 que he dicho, ¿qué hago? Entonces el que administra la ley dirá, esto es un mueble. En alguno de esos se encuadrará, aunque sea en el último, o lo que se puede trasladar de un lugar a otro. Algunas clasificaciones importantes.
también importantes, que se usan ya para diversos fines, para diversas finalidades más específicas. Estos son, por ejemplo, estos dos que hemos dicho acá, bienes tangibles. En economía se utiliza también en inventarios, por ejemplo, bienes tangibles. Son bienes que pueden ser apreciados por los sentidos. Cualquier cosa que yo pueda verla, tocarla, hasta olerla, ¿no? Bienes que pueden ser apreciados por los sentidos, se denominan bienes tangibles. Acá ya no hay pierde. Puedo apreciarlo no por los sentidos, sí lo puedo apreciar por los sentidos, entonces es un bien tangible. Se usa mucho este tipo de clasificación y dice, este es un tangible, siempre se hace referencia muchas veces. Y en contrario, bienes intangibles. Bienes intangibles son cosas inmateriales. Estos bienes intangibles ya no los puedo apreciar por medio de los sentidos. Son inmateriales. Vienen de derechos o de privilegios del que los posee. Por ejemplo, todo lo que hemos dicho en derechos, derechos de autor, de inventor. Es un bien intangible, por ejemplo, un expediente técnico que yo elaboro. Bueno, un ingeniero hace un expediente técnico. Descriptivas, especificaciones técnicas, planos y todo eso está todo junto. Tengo derecho sobre ese expediente técnico, derecho de autor, porque yo lo he elaborado. Otra cosa es que, muy bien, ya hice el expediente técnico y me pagaron. Y en las condiciones, siempre figura ahí en las condiciones, una vez terminado y retribuido el trabajo del proyectista, el expediente técnico pasará a ser de propiedad de la entidad que encargó hacerlo. Pero el derecho de autor persiste, no se pierde ese derecho del autor del expediente técnico, siempre va a estar ahí. Es un bien intangible, inmaterial, que va a quedar ahí. Siempre, siempre va a quedar ahí. Yo lo hice. Aunque ya la propiedad no la ejerza, pero el bien es intangible y pertenece siempre al autor del bien. Y así en toda clase de bienes que tengan esta característica de ser elaborados por personas, inventos, derechos de autor, creaciones artísticas, en fin. Y una tercera muy importante, el know-how. Know-how. Son los conocimientos preexistentes de una persona o de una organización, conocimientos preexistentes. Dicen algunos autores que este know-how es más importante aún que los bienes tangibles. Es tan importante que el know-how se expresa, por ejemplo, ahora, cuando vemos escuchar ahí en un ministerio, dice aquí hemos contratado a esta persona que este es el ministro, el asesor del ministro, porque tiene un know-how muy bueno. A algunos se les ocurre por qué, no sabemos por qué se les habrá ocurrido decir que eso es su expertise, dice, la expertise del profesional, del asesor. Ese es precisamente el know-how. Pero hay palabritas de moda que salen algunas veces y le llamamos ahora expertise, porque es más importante. Y vamos a exponer el caso de la ejecución de obras. Una entidad convoca la ejecución de una obra. Por ejemplo, vamos a construir el pabellón de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Tacna. Listo, está el expediente técnico, tiene sus autores y todo eso. Bien, necesito
tener un ejecutor de obra. ¿Cómo voy a seleccionar? Y yo voy a publicar. Bien, voy a construir la obra de la Escuela de Ingeniería Civil y quiero que vengan diversos postores, se inscriban aquí para ver a quién le encargamos de ejecutar la obra. Entonces vamos a hacer una calificación, del know-how de los postores. Primera condición que me ponen ahí en las bases de calificación para designar al ejecutor de la obra dice ahí, experiencia en obras similares. Muy bien, eso se refiere netamente a know-how. Entonces el postor tiene que decir, sí, yo tengo mucha experiencia, he construido un pabellón en tal universidad, he construido un colegio, he construido 2, 3 pabellones en esta otra universidad. Otro postor dice, bueno, yo tengo experiencia también, he construido un pabellón que es muy grande, más grande que todos los pabellones que se han construido. Entonces el que va a calificar, ¿qué dirá? Es más importante aquel que ha construido muchas obras parecidas, por eso se denomina obras similares, o aquel que ha construido una sola por muy grande que sea. Entonces estoy poniendo en competencia el know-how de estos ejecutores. Alguien tiene mayor experiencia. Una forma quizás de dilucidar sea la que siempre se pone en este tipo de concursos. Muy bien, quiero que me demuestren que han hecho obras similares, o sea, construcción de pabellones, eh, pero voy a calificar por el monto. Ya. He construido yo un pabellón que costaba 10 millones, otro pabellón que costaba 20. El otro he construido, el que decía que he construido la más grande, tiene de repente 40 millones, costó esa obra. Entonces ya tengo un parámetro de referencia y voy a decir, y como he dicho que voy a calificar por el monto, el que se lleva, la obra es aquel que dice que ha ejecutado más monto, 40 millones. Uno nada más, nosotros hicieron muchos, pero el parámetro que escogí fue el del monto. Pero estoy calificando el know-how de las personas. Es esto también muy relevante en la consultoría de obras. Un ingeniero, ya no una empresa que hace obras y que tiene experiencia en obras similares, soy un ingeniero. Un ingeniero que se va a presentar a editar el curso de costos y presupuestos en la universidad, que cada año se convoca y se contrata. ¿Qué voy a considerar para contratar el ingeniero que va a dictar el curso? Precisamente su know-how, o sea, su experiencia, o sea, sus conocimientos previos que ha tenido sobre el dictado de cursos. Y como catálogo, por el número de horas o semestres que ha dictado, y un docente que ha dictado el curso durante 2 años, a 4 semestres. Hay otro docente que nada más tuvo 2 años. ¿Quién va a salir ganando? El que tenga más y que tiene mayor experiencia, el que ha dictado el curso más veces. Entonces, ¿qué estoy poniendo en competencia? El know-how de la persona, del ingeniero que se está presentando para el dictado del curso. Entonces, de ahí que resulta que efectivamente el know-how es aún mucho más importante de los bienes que aquí en los bienes intangibles. Muy bien, no hemos concluido aún esta segunda clase por lo mismo que la demora y haber repasado también el primer curso. Y nos vamos a quedar en este punto.
ya que es recomendación de otros docentes y otros cursos que a esta hora, a las 9:30, entran otros cursos y algunos de los estudiantes tienen que participar en otras aulas. Así que vamos a dejar aquí en este punto para continuar más adelante. Al final tuvimos una participación de 26 estudiantes. Vamos a pedirle aquí que nos envíen ustedes me envíen la dirección, el teléfono del delegado por correo o por WhatsApp. El correo institucional mío es tomen notas, dice, es Samara, no sé si sale, samara@unjbg.edu.p. Ahí en ese correo o por cualquier medio, cualquier otro medio para poder comunicarnos, y si es que fallara en alguna oportunidad, el aula virtual, como en esta ocasión, podemos sustituir el dictado de clases por este procedimiento de crear inmediatamente un nuevo aula virtual. Muy bien. Bien, estamos viendo si se toma la asistencia. Sí, efectivamente, pero al parecer no se ha registrado. Bueno, no estando el aula virtual, no, parece que no se ha registrado. Bueno, el aula se ha cerrado abruptamente, aunque creo que no. ¿Todavía me escuchan? Por ahí a ver un comentario. Sí, ingeniero, se lo ingeniero, puede todavía escuchar. escucha. Escucha, ingeniero. Bien, entonces nos quedamos en este punto y espero su comunicación sobre la persona que me llamó inicialmente y que posibilitó estas clases. En alguna otra oportunidad haremos lo mismo. Por favor, puede comunicarte conmigo nuevamente después de unos minutos para poder hacer las coordinaciones necesarias en un futuro de ocurrir algún percance como este.